Queridísimos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy antes que nada quiero daros las gracias a todos en mi nombre y en el de JF por el seguimiento que está teniendo esta segunda temporada. La verdad que no nos creemos la cantidad de visualizaciones que está teniendo cada capítulo y no solo os agradecemos que lo veáis, que lo escuchéis, sino también vuestros comentarios porque nos espolean y nos dan muchos ánimos para seguir con esta sección. Dicho esto, hoy vamos a analizar el episodio de Ramón Lasso. Ramón Lasso Moreno nació en Jaén en 1955. Con 14 años se trasladó a Palamós para trabajar como albañil. Vivió la mayor parte de su vida en la provincia de Tarragona. En los años 80 vivía con su esposa Dolores Camacho, nacida en 1963, y sus dos hijos en Amposta, Tarragona. Lasso y su cuñado Miguel regentaban un burdel en una casa de 4 habitaciones donde Lasso ejercía como proxeneta y reclutador de prostitutas. La asociación terminó después de que Lasso y Miguel tuviesen una discusión durante la cual Lasso destruyó mobiliario del lugar. Además de su relación con las prostitutas, Lasso también le era infiel a su esposa con otras mujeres. La esposa de Lasso fue encontrada decapitada por un tren en la estación de Amposta poco después de la medianoche del 9 de junio de 1988. El maquinista narró que quemó la sirena de la locomotora al ver el cuerpo, pero la mujer no se movió ni un milímetro. Las ruedas del tren la decapitaron. La Guardia Civil cerró el caso como un suicidio a pesar de las sospechas de la familia Camacho sobre Lasso. Cuando estaba a punto de cumplirse un año del óbito de quien fuera su esposa, Lasso recogió a su hijo Daniel de 6 años a la salida del colegio. Con su vehículo tomó la sinuosa carretera de Gandesa a Cherta. El coche de Lasso cayó por un acantilado de 20 metros. Lasso salió ileso, a pesar de que afirmó haber caído por el acantilado y haber quedado inconsciente durante 15 minutos a consecuencia del accidente, mientras que su hijo murió dentro del vehículo incendiado. El seguro del coche pagó a Lasso 3,5 millones de pesetas que utilizó para establecer una tienda de alquiler de vídeos. Sin embargo, hubo una persona que puso el grito en el cielo. Fue su suegro, quien temía que Lasso tuviera la intención de matar a toda la familia uno por uno, y contrató a un investigador privado, Jorge Colomar, para encontrar pruebas de que Lasso había matado realmente a su esposa e hijo. Colomar probó que Lasso había estrangulado a su esposa y que ya estaba muerta cuando el tren la golpeó. Un indicador de esto fue que Dolores Camacho no había levantado la cabeza instintivamente cuando el tren se acercó, a diferencia de todos los fallecidos en casos conocidos de suicidio en las vías del tren. También había incendiado su coche él mismo. Dolores Camacho había descubierto que Lasso le era infiel y había decidido pedirle el divorcio. El asesino no quería pagar las compensaciones alimentarias que le iban a acarrear la separación y se los quitó de en medio. Lasso ofreció múltiples versiones de los hechos a las fuerzas de seguridad y aunque finalmente admitió haber escenificado ambos accidentes, nunca confesó ningún asesinato. En 1993 fue declarado culpable en el juicio y condenado a 56 años de prisión por ambos asesinatos y por estafa a la compañía que le había indemnizado. Sin embargo, su buen comportamiento, además de los trabajos que efectuaba en la prisión, en la que era jefe de cocina, le valdrían innumerables beneficios penitenciarios que reducirían ostensiblemente la condena. En 1999 salió en libertad condicional. Después de su liberación, Lasso trabajó como enterrador, conductor de ambulancias y barman. Maquilló su pasado y enamoró a la portera de un edificio en la localidad tarraconense de Els Pallaresos, Julia Lamas, que no sabía nada de su pasado criminal. Lasso era un marido ideal, el amigo idóneo, el vecino servicial.
La relación con la familia de Julia era perfecta, sobre todo con su hermana Mercedes Lamas, una enfermera casada con Maurici Font, un celador del Hospital Joan 23, un centro sanitario de la comarca en la que ahora residía, que vivían a 100 metros de la casa adosada donde vivía Lasso y Julia. Sin embargo, Lasso tuvo también aventuras con otras mujeres, incluyendo la propia hermana de Lamas. Lasso propuso varias veces a Mercedes divorciarse de sus respectivos cónyuges y mudarse juntos, pero ella se negó. El 29 de marzo de 2009, Lasso fue con Font a un huerto que ambos cuidaban como hobby. Después, Lasso recogió a su esposa en su lugar de trabajo. Ni Font ni Lamas volvieron a ser vistos. Font a menudo recogía a su esposa en el hospital donde ella trabajaba como enfermera, pero él ese día no apareció. En cambio, fue Lasso quien se personó en el lugar a las 3:30 y le dijo que Font tenía una aventura con su mujer y que los dos se habían escapado juntos para no volver nunca más. Lasso justificó este idilio jurando que Julia y su cuñado descubrieron sus secretos de alcoba con Mercedes y dieron la vuelta a la tortilla. En ese momento Lasso estaba sudoroso, parecía cansado, le faltaban las gafas y tenía un rasguño en el puente de su nariz, lo que alimentó las sospechas de Mercedes. Ambos fueron a las residencias de los dos desaparecidos, donde ella notó que la mayoría de sus objetos estaban todavía en su lugar, incluyendo el coche de Julia. Mercedes dijo que debían denunciar las desapariciones a los mozos de escuadra, pero Lasso la convenció para que no lo hiciera, insistiendo en que era una desaparición voluntaria. Sin embargo, Mercedes denunció las desapariciones al día siguiente después de hablar con una amiga y compartió sus sospechas sobre Lasso. Los mozos de escuadra interrogaron a Lasso varias veces. Siempre colaboró y acusó a Mercedes de mentir. En uno de los interrogatorios, Lasso reveló que Font había llamado a su madre desde Morella, Castellón, donde vivía el hijo adulto de Julia de un matrimonio anterior, y le dijo que no se preocupase por ellos, que estaban empezando una nueva vida juntos y que Julia tenía un nuevo trabajo en un asilo local. El hijo de Julia testificó más tarde que Lasso había viajado a Morella e intentado hablar con él, pero le había ignorado. Tiempo después, Font llamó desde Morella a las oficinas del Diari de Tarragona afirmando lo mismo, más el hecho de que se había marchado disgustado al descubrir que su esposa le era infiel y pidió que se cerrara la investigación sobre su desaparición. También envió un fax a la oficina de la Seguridad Social para solicitar que su pensión mensual fuera depositada en una nueva cuenta bancaria. El fax incluía una copia del documento nacional de identidad de Font, pero la firma que lo acompañaba no era la suya. Lasso también intentó usurpar el trabajo de Julia Lamas como portero del edificio. Cuando el GPS y el rastreo de teléfonos móviles mostraron que Lasso había estado en el momento y lugar desde donde se habían enviado todas las comunicaciones, la investigación de personas desaparecidas se reelaboró como una investigación de asesinato y Lasso fue arrestado como sospechoso. Los mozos de escuadra buscaron extensamente en el huerto de Lasso junto con su bar, donde había cavado un agujero en el sótano después de las desapariciones, y en el cementerio de Amposta, donde había trabajado como enterrador y donde fue enterrada su primera familia. El GPS mostró que había ido en automóvil hasta el cementerio una vez a la 1:30 de la mañana después de estar en su huerto, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. En la casa de Lasso, los mozos de escuadra encontraron las gafas de Julia, una copia a color de su DNI, el teléfono móvil de prepago usado para llamar al diario y una palanca y una azada que dieron positivo en hemoglobina. Sin embargo, no se pudo recuperar ADN sin degradar las herramientas para su comparación. A lo largo de más de 2 años no se tuvo noticia ninguna de las dos personas desaparecidas. Maurici Font era diabético y no constaba ninguna petición de insulina para tratar su enfermedad, lo cual no era ni mucho menos normal. Tampoco se había registrado movimiento alguno en las cuentas de ambos, lo cual también era muy paradójico. Los indicios en contra de Lasso se acumulaban a pesar de su manifiesta terquedad.
En 2010, después de las desapariciones pero antes de su arresto, Lasso tuvo una relación con otra mujer e intentó iniciar otra simultáneamente con una vecina recientemente divorciada. Cuando la vecina se negó, Lasso se coló en su sótano y dejó una rosa pegada con una cinta a un pájaro muerto. Al día siguiente, la mujer tuvo un accidente de coche y fue informada de que alguien había manipulado los frenos. En una espectacular operación policial llevada a cabo el 27 de marzo de 2011, 2 años después de las dos últimas desapariciones, era detenido Ramón Lasso en el bar que regentaba mientras se encontraba sirviendo cafés a algunos clientes. En su declaración ante el juez el 1 de abril de 2011, proclamaría de rodillas su inocencia, pero nadie le creyó y fue enviado a la cárcel. Lasso manifestó varias veces que esperaba con interés el juicio, creyendo que ningún jurado podría condenarlo por asesinato sin un cuerpo. Una perspectiva que se mantuvo los 2 primeros días del juicio. Estaba convencido de que el tribunal le absolvería. El equipo de Pérez Sánchez, jefe de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mozos de Escuadra, consiguió, sin evidencias biológicas, convencer a un tribunal popular de que Lasso era un asesino. Al final, el informe de los agentes presentado ante el tribunal determinaba que hubo aprendizaje respecto al crimen anterior. Por eso la segunda vez se deshizo de los cuerpos. Lasso es frío, encantador, simpático, atento, metódico y buen conversador. Alguien que no mira, analiza. Y según Pérez Sánchez, clasifica a las personas que le suponen un problema y se las quita de en medio. Es un lobo con piel de cordero, defendía el informe policial sobre Lasso. Finalmente fue declarado culpable por un tribunal popular y posteriormente condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona con las circunstancias agravantes de reincidencia y parentesco en el caso de Julia a 30 años de prisión en 2014. La magistrada también dictó la inhabilitación absoluta del convicto durante el tiempo de la condena y le impuso la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 1000 metros y comunicarse con los familiares de las víctimas durante 20 años. En materia de responsabilidad civil por daños morales, el acusado debió indemnizar a los familiares de las dos víctimas con 700.000 euros, además de pagar las costas procesales del juicio, incluidas las de la acusación particular. Resulta incontestable el extremado impacto emocional que necesariamente ha tenido que provocar en las personas de su entorno, relataba la magistrada en la sentencia. Igualmente justificaba la pena por las circunstancias específicas que rodearon el caso. Estas fueron, por ejemplo, la evidencia de que los homicidios no fueron sino la consumación del plan urdido con la específica intención de lograr una relación sentimental y sexual entablada por el acusado al margen de su pareja. El objetivo de Lasso, según la sentencia, era que la relación con Mercedes pudiera desenvolverse sin el entorpecimiento de sus respectivas parejas, ya que ella se negaba a abandonar a su esposo. El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia en 2016. Tan solo había un conjunto de indicios tecnológicos y un paralelismo. Lasso ya había matado antes por una motivación similar, la de tener vía libre para mantener una relación extramarital. Poco antes de la celebración del juicio, Lasso confiaba en salir absuelto. ¿Sabes que en Estados Unidos hay más de 400 condenas por crímenes sin cadáver como este? Bueno, Estados Unidos va 50 años por delante de nosotros, opinaba. En ese momento, Lasso se encontraba en prisión preventiva y se confiaba a la periodista y criminóloga Fátima Jambridge, que publicó el libro Sin cadáver, en el que reconstruye el crimen desde la investigación de los Mozos de Escuadra, pero también introduciendo entrevistas al reo, a quien visitó en la cárcel medio centenar de veces. Según Jambridge, Lasso consideraba muy injusto estar en la cárcel porque no había pruebas contra él. Estaba muy arraigado que sin cuerpo no hay delito. Ahora vemos que eso ha cambiado, dice Jambridge, que destaca que el reto de este caso fue que se viera la investigación policial al mismo nivel ante un tribunal, aunque no hubiera cuerpo. Finalmente el caso se cerró,
pero Maurici y Julia siguen sin aparecer. Buscaron sus cuerpos en el huerto propiedad de Lasso, un terreno sin delimitar y que el condenado conocía minuciosamente. Sin embargo, tras cerrar la investigación, se construyó encima una carretera que atravesaba los terrenos por la mitad. El crimen de Ramón Lasso en la cultura popular. Los asesinatos de Lasso y su investigación fueron, como ya hemos dicho, el tema del libro Sin cadáver de la periodista y criminóloga española Fátima Llambridge. Y hasta aquí, queridos amigos, el capítulo de hoy, en el que yo personalmente me voy a mojar y os voy a dar mi opinión. Por un lado, como licenciado en Derecho y abogado ejerciente, considero la condena de Lasso realmente injusta, ya que procedimentalmente o procesalmente no se reunieron pruebas suficientes para inculparlo, simplemente se le acusó de los asesinatos por sus antecedentes. Yo creo que eso judicialmente está mal. Sin embargo, como ciudadano, como persona de a pie, sí considero justa la condena, ya que todo parece indicar que él fue el autor de la muerte tanto de Julia como de Font. Os invito, por tanto, en vuestros comentarios a que digáis si os parece justa o no la condena de Ramón Lasso. Sea de una forma u otra, una vez más queda demostrado que en la vida real los monstruos existen.